Para comenzar, hablaremos sobre el divorcio. Pero, ¿qué es el divorcio? El divorcio es esa vía legal para poder disolver un matrimonio, el cual producirá efectos desde el momento que se obtiene esa sentencia judicial. Las razones por las cuales las personas deciden separarse o divorciarse son muchas y muy diversas. Y para analizarlas todas necesitaríamos no solo un libro, sino decenas de ellos. Preferimos partir de la premisa de que los sentimientos son completamente personales, respetables e incuestionables. El divorcio es una decisión sumamente difícil de tomar. Se ha visto casos en los que ya no existe una relación de pareja, pero permanecen casados, y te preguntarás por qué. Por el miedo al juicio de los demás, por las creencias religiosas, por ese sentimiento de culpa, por sacrificio o inclusive por los hijos. Asimismo, cuando una pareja se casa por las razones equivocadas, es muy probable que este no funcione. El divorcio sanción responde a la pregunta: ¿cuál es la causa del conflicto conyugal? Mientras que el divorcio remedio responde a esta otra: ¿debe ser el conflicto conyugal causa de divorcio? Lo que trataremos de establecer es si el divorcio se basa en atribuir una responsabilidad subjetiva en razón de la culpa o si se basa en una atribución objetiva en razón del conflicto conyugal. Pero, ¿en qué consiste el divorcio sanción? Nuestro Código Civil tomaba el divorcio como un criterio de sanción para el cónyuge culpable, inmoral o infractor, y los hechos debían ser alegados por el cónyuge inocente, ya que éste tiene un interés legítimo en establecer su inocencia ante la justicia, y como consecuencia la culpabilidad del otro cónyuge. Según el artículo 333, se toma en cuenta las siguientes causales. Las causales de separación de cuerpos. El adulterio, que es la unión sexual extramatrimonial que vulnera el deber de fidelidad y comprende la consumación del acto sexual con un tercero. En la legislación peruana, el delito de adulterio ha sido completamente abolido. Solamente el Código Penal contempla la represión a la bigamia, que es el delito cometido cuando la persona, estando casada y teniendo conciencia y voluntad de esto, contrae un segundo matrimonio que no tendría un efecto civil y que es sancionado con una pena privada de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. La violencia física o psicológica. La primera comprende el daño físico que presenta la víctima de maltrato. Se puede dar en diferentes magnitudes y se precisa por un reconocimiento médico. Legalmente se considera como delito cuando las lesiones requieren de más de 10 días de asistencia médica o descanso físico. Otra forma es la violencia psicológica. Esta se da por insultos, manipulación, intimidación y otros estímulos mortificantes. En conclusión, son lentas torturas emocionales. Para poder probar este causal, podemos usar los medios permitidos por la ley procesal, como denuncias policiales sobre maltratos físicos que no hayan sido impugnadas, pericias médico-legales sobre lesiones físicas y el estado mental de la víctima. El atentado contra la vida del cónyuge. Es el acto intencional doloso. Lo realiza un cónyuge contra el otro, con el propósito principal de quitarle la vida. Comprende la tentativa de homicidio. Este se vincula con el derecho penal, asimismo la vulneración del deber de asistencia recíproca en falta de la seguridad de uno de los cónyuges. La injuria grave que haga insoportable la vida en común. Es cualquier hecho mediante el cual se manifieste en una ofensa al honor, a la reputación o al decoro de una persona. Estas son algunas de las conductas que constituyen injurias graves. Por ejemplo, embriaguez habitual, afición por el juego, desatención por parte de uno de los cónyuges en situación de enfermedad y celos constantes, excesivos y sobre todo infundados.
el abandono injustificado de la casa conyugal. Es el alejamiento de la casa conyugal o que uno de los cónyuges se rehúse a volver a ella de forma injustificada. Las pruebas son la existencia de domicilio conyugal o el incumplimiento de deberes y derechos conyugales paterno-filiales. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía. El uso habitual de estas sustancias se considera como falta, ya que quizá no es un mal contagioso, pero sí es un peligro para que el otro cónyuge lo adquiera, sobre todo por influencia. Así que éste tiene derecho a negarse a la cohabitación por su seguridad propia. El Consejo Interamericano de Seguridad los clasificó en 3 grandes grupos: los narcóticos, que producen somnolencia e euforia y pueden aliviar el dolor, por ejemplo, marihuana, demerol y morfina. Alucinógenos, estos producen imágenes y sonidos con sensaciones físicas, como la dietilamida de ácido lisérgico, o mejor conocida como LSD, y los estimulantes, que aumentan el metabolismo del cuerpo, como anfetaminas, píldoras vigorizantes o dietéticas y la cocaína. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Esta causal está incluida ya que la ley quiere impedir la convivencia conyugal entre una persona enferma y sana, sobre todo si la enfermedad es por el momento contagiosa, peligrosa y puede generar descendencia enferma. Además, que se cometió una infracción al principio eugénico y el deber de la fidelidad. Entre las enfermedades de transmisión sexual se encuentra la gonorrea, sífilis, herpes, VIH y SIDA. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Consiste en la atracción de un hombre o una mujer por una persona de su mismo sexo. La causal se tomó en cuenta porque el cónyuge no puede tolerar tener intimidad con una persona homosexual y que esa preferencia no haya sido de su conocimiento cuando contrajo matrimonio con el cónyuge. La condena por el delito doloso a pena privativa de la libertad. En el caso de cometer alguna acción delictiva antes de celebrar el matrimonio por uno de los cónyuges, la otra parte debe de tener conocimiento de este previamente al matrimonio. De no suceder así, se procederá a la anulación de este. Pero si el cónyuge inocente lo perdonara, conociera de ello o dejara pasar el término de caducidad o prescripción, la demanda no resultará amparada. Esto lo veremos de una forma más detallada en los artículos 336, 338 y 339 del Código Civil peruano. Improcedencia y caducidad. Si el cónyuge inocente perdonara, conociera de los causales o dejara pasar el término de caducidad o prescripción, la demanda no resultará amparada. Esto se basa en los siguientes artículos. Artículo 336. Improcedencia de separación de cuerpos por adulterio. No se puede intentar la separación de cuerpos por adulterio si el ofendido lo provocó, consintió o perdonó, y la cohabitación posterior al conocimiento del adulterio impide que se inicie o se prosiga con la acción. Artículo 339. Caducidad de la acción. Si esta está basada en el artículo 333, según los incisos 1, 3, 9 y 10, esta caduca a los 6 meses de haberse conocido por el ofendido o en todo caso a los 5 años de haberse producido. Y si se funda en los incisos 2 y 4, esta caduca a los 6 meses de haberse producido. En los demás casos, la acción está expedita porque aún subsisten los hechos que la motivan. Bien, una vez entendido lo que es el divorcio sanción, pasaremos al divorcio remedio. Bien, ¿pero qué se entiende por divorcio remedio? El divorcio remedio es una manera civilizada de poder lograr la disolución del vínculo matrimonial. Además, quienes postulan el divorcio remedio sostienen, entre otros fundamentos, que el divorcio remedio da una salida a aquellos matrimonios en los que la relación conyugal se ha roto de forma irremediable. No se trata de sancionar a uno o ambos cónyuges por la ruptura, ni de castigarlos por haber incumplido alguno de los deberes del matrimonio, sino que el divorcio es una salida o un remedio para aquellos casos en los que no es posible la reconciliación. Ya que hablamos de una separación convencional, esta se podrá interponer cuando exista un mutuo acuerdo entre los cónyuges. Según nuestro Código Civil, en el artículo 333, inciso 13,
Esta se puede presentar después de transcurridos 2 años de la celebración del matrimonio. Los cónyuges pueden divorciarse ante el Poder Judicial, ante la notaría o ante la municipalidad. Este acuerdo entre los cónyuges deben tener en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, la tenencia de los hijos. La tenencia es un atributo de la patria de potestad, pero no es lo mismo que esta. Los atributos que confiere la patria de potestad se encuentran regulados tanto en el artículo 423 del Código Civil como en el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes. La tenencia se traduce en la convivencia de los padres con los hijos. En tal sentido, la tenencia está relacionada a la vida en común que comparten padres e hijos, es decir, el vivir en una misma casa y bajo un mismo techo. Cabe resaltar que los padres que cuidan de sí mismos son los más indicados para cuidar a los hijos, ya que han formado una identidad propia separada de sus hijos, lo cual les permite estar capacitados para no manipularlos ni manipular al ex cónyuge por medio de ellos. La pensión alimenticia a favor de los hijos. Según el artículo 92 del Código Civil de los Niños y Adolescentes y el artículo 472 del Código Civil, los alimentos son entendidos como todo lo necesario para el sustento: habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, así como también la asistencia médica y la recreación del niño o del adolescente. El régimen de visitas. Según el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes, los padres que no ejerzan la patria potestad tienen el derecho de visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con pruebas suficientes el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria. El régimen patrimonial. El tema de los bienes es el más difícil de llevar entre los cónyuges, puesto que una vez disuelto el matrimonio, se dará el fenecimiento de la sociedad de gananciales, por lo que se realizará la liquidación correspondiente a cada cónyuge. Es importante resaltar que la separación convencional presentada ante el Poder Judicial, el juez tiene la posibilidad de aprobar o desaprobar el convenio propuesto, cuando se trate ya sea de pensión alimenticia, la patria de potestad y otros derechos de los menores o incapaces. El Ministerio Público tiene un papel primordial, pues este protegerá a la familia y a los hijos menores. De igual manera, la separación convencional y divorcio ulterior presentadas ante la notaría, las leyes que se aplicarían son la ley número 29.227, que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y las notarías, o conocida como Ley de Divorcio Rápido. También se aplicará la ley número 26.662, llamada o conocida como la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. Conclusiones. El divorcio puede ser una oportunidad para aprender sobre uno mismo y sus necesidades, y así establecer nuevamente una relación de pareja más equilibrada, donde exista conciencia de igualdad. Se puede entender que lo que concluye con el divorcio es la unión matrimonial, mas no el vínculo familiar, ya que ésta es indisoluble. Hoy en día, las nuevas ideas sobre el divorcio son las de entenderlo no como una sanción, sino como un remedio a un hecho tan terrible pero a la vez tan humano, como el de la ruptura irreversible del matrimonio.